Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos por el Señor? Dios los bendiga. Es siempre grato para mí estar aquí parado en este lugar y poder compartir una palabra de Dios. El día de hoy es especial porque estamos conmemorando y dando honra a la familia, el valor de la familia. Y hace días atrás, hace como 2 semanas aproximado, tuvimos 10 días en el aposento alto y estuvimos viendo avivamientos. Y lo más impactante de todos estos días que intervinieron personas distintas para avivamientos distintos, nos dimos cuenta de algo en común. Es que todos los avivamientos se dan en momentos difíciles, en momentos negativos, en momentos de crisis. Por ejemplo, vimos el avivamiento de Nehemías, de Jacob, el de Jonás, el del rey Asa. Y para el día de hoy vamos a ver el avivamiento del rey Josafat. ¿Listo? Vamos a conocer qué le sucedió a este personaje, cuáles son las características del rey Josafat. Y lo más importante y lo que quiero que hoy te lleves en esta mañana es cómo hacer que el avivamiento perdure en mi familia. Por eso he titulado la prédica Avivamiento en mi familia. Amén. Entonces, para contextualizarlos un poco, el día anterior a que yo compartió mi hermana acerca del rey Asa, ¿sí? Y el rey Asa era el rey de la tribu de Judá. Hagámonos en cuenta como si fuera el departamento de nosotros, Santander, ¿sí? Santander conformado dentro de los 32 departamentos de nuestra nación Colombia. De igual manera era Judá. Judá era un estado de la nación de Israel, era un departamento de la nación de Israel, era una tribu, como lo quieras llamar, pero hacía parte de Israel. ¿Qué es lo que sucedía? Que en ese momento las demás tribus, los demás departamentos estaban siendo persuadidos y contaminados con la idiosincrasia y las deidades de los otros pueblos enemigos, ¿sí? En ese caso la idolatría era muy fuerte en los tiempos del rey Asa. Pero esto es impactante porque en ese tiempo, pues el pueblo de Dios estaba dedicado ¿a quién? A solo un Dios, al Dios Jehová, ¿cierto? Al Padre Celestial. Pero las costumbres fueron mezcladas y de una nación pasar a monoteísta pasó a politeísta. Empezaron a adorar muchos distintos ídolos, imágenes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó con el rey Asa? El rey Asa se mantuvo firme en los mandamientos de Dios. Nunca torció ni a izquierda ni a derecha, sino siempre cumplió lo que a Dios le agradaba. Y como consecuencia, pues su hijo Josafat hizo lo mismo. Josafat obedeció e hizo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque lo vio hacer de su papá. Y yo te invito a que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 17. Vamos a estar leyendo del verso del 1 al 9. Yo voy a leer por todos ustedes en la TLA y ya para los versos 10 en adelante hasta el verso 13 vamos a leer en la Reina Valera de manera interactuada. Yo leo un versículo y ustedes responden con el otro. ¿Listo? Entonces nos dirigimos a Segunda de Crónicas, vamos a proyectar en las pantallas. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y tú dices amén. Vamos a estar analizando cada verso, ¿listo? Entonces dice así la palabra de Dios. En lugar de Asa reinó su hijo Josafat. ¿Quién era Josafat? El hijo, ¿cierto?, del rey Asa, que ahora tomó el puesto de su papá y ahora es el rey de Judá. ¿Listo? Dios ayudó a Josafat porque se comportó como antes lo había hecho David, su antepasado. ¿Quién era David? Recordemos que David era el gran rey. ¿Y cuál nación gobernó David? La nación de Israel. Recordemos que había una promesa en el linaje de David, que de David las generaciones iban a ser el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos la genealogía y las características de esta generación. Tenemos al gran rey David, ¿cierto? Una persona, amada por Dios, que obedece a Dios. De David surge su hijo Salomón. De Salomón surge su hijo Roboán.
de Roboam surge su hijo Abías, de Abías surge su hijo Asa, y de Asa surge el hijo de él, que es Josafat. ¿Cuántas generaciones pasaron? Un sinnúmero de generaciones. Ahí no podríamos decir ni mi papá, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo, sino el tatarabuelo. ¿Qué es lo más impactante? Que cuando llegó la vida de Josafat, Josafat hizo lo que hizo David. La pregunta es, ¿será que para ese tiempo había internet? ¿Será que para ese tiempo había una manera de tomar una foto y poder ilustrar a David? Yo supongo que no, pero por lo menos me imagino que pintaron a David, ¿cierto? Me imagino que en un manuscrito escribieron las hazañas de David, y todas esas generaciones llegó a Josafat. ¿Y qué hizo Josafat? Se comportó como antes lo había hecho David. Miremos cómo se comportó David, cómo se comportó Josafat. Continuamos. Josafat no adoró a las imágenes del dios Baal. Siguiente, por favor. Además tuvo el valor de quitar de todo el territorio de Judá los pequeños templos de las colinas que se usaban para adorar ídolos, y destruyó las imágenes de la diosa Astarte. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Josafat en su primer 100 días? ¿Cierto? Como cuando un presidente toma la nación. ¿Qué hizo en los primeros 100 días? Pues bueno, Josafat fue intrépido, fue valiente, y lo que hizo fue quitar toda imagen de idolatría, toda rendición de culto a un dios pagano, a un dios que fuera diferente al Dios Jehová. Él lo quitó todo, lo eliminó todo, ¿sí? Y veamos por qué es tan impactante esta parte. Porque en esos tiempos adoraban a dos dioses. ¿Cuál era el primero? El dios Baal, ¿cierto? Que está en el versículo anterior, el dios Baal. Y el dios Baal es una deidad del pueblo de los cananeos, es una construcción de ver el mundo a través de dioses y dioses. Y lo más aberrante y lo más horrible es que las personas, cuando rendían culto, ¿cierto?, hacían cosas feas. La Biblia también titula al dios Baal como el señor de las moscas. ¿Y sabes por qué lo titulan como el señor de las moscas? Porque cuando rendían culto, ellos defecaban y hacían popó en la boca de ese ídolo. Vemos también una imagen que el rey Josafat quitó, la diosa Astarte, ¿cierto? También del pueblo cananeo. ¿Y qué pasaba? Esta imagen de esta diosa, la manera como rendían culto, frecuentemente usaban el opio, usaban drogas narcóticas para caer en un viaje, por decirlo así, y estimular la parte sexual. Entonces ustedes ya pueden por lo menos comprender o imaginarse que a la hora de rendir culto, qué perversiones sexuales harían ahí para rendirle culto a estos dioses. Eso a Dios no le agradaba. Y es algo impactante porque en un pueblo donde solo hay un Dios, Jehová, ¿cómo estas personas, conociendo de las maravillas de Dios? Porque recordemos que ellos estuvieron en Egipto, fueron sacados de Egipto, vieron milagros sobrenaturales. ¿Cómo empezaron a rendir culto a otros dioses que no era su Dios Jehová? Es algo impactante, ¿cierto? Y continuamos con el versículo, por favor, Segunda de Crónicas 17. Dice acá: Josafat obedeció a Dios al igual que su padre, pues no siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Y aquí ya voy a hacer un paréntesis grande y vamos a entrar en materia a la enseñanza de hoy. Por eso yo te invito a que le digas a la persona de al lado: amárrate los pantalones. Amárrate los pantalones, porque hoy Dios va a hablar a tu corazón, y yo sé que va a ser confrontante, pero en la verdad es donde Dios nos hace libre y vamos a cambiar muchas cosas de nuestras vidas. Entonces, una de las cosas más tristes, ¿cierto? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay algo que afecta mucho a los padres, y es cuando se meten con sus hijos. No sé si ustedes se han dado cuenta que está el padre de familia y el otro vecino o la maestra del colegio le dice: oiga, mire, su hijo está en malos pasos. Y el papá, la mamá: pero ¿cómo así, mi hijo en malos pasos? Mire, yo veo a mi hijo, coge el celular, se mete al cuarto, se queda ahí encerrado, vuelve a salir, no sé qué, no sé qué. Su hijo anda en malos pasos. Y las personas se frustran, y más que frustrarse, se enojan y se ponen bravos. Mire, vecina, vecino, no me hable eso porque eso no es así, ¿sí? Cuando uno habla de los hijos de otra persona, eso es como: oiga,
tenga cuidado, no hable de mis hijos, no hable de mis hijos, no hable de mis hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cosas más tristes es ver cómo una generación al pasar el tiempo se va destruyendo en los valores de Dios. No sé si me hago entender. Cuando tú ves el papá, el hijo, el nieto, todas las cosas de Dios se van degradando hasta que se destruyen. A veces vemos abuelos muy comprometidos con las cosas de Dios. Ellos son fervientemente en la oración, aman la palabra de Dios, e inclusive a donde vayan ellos están compartiendo de Jesús. Mira el testimonio que Jesús hizo en mi vida, conoce a Jesús. Están 100% comprometidos con Dios, con la visión, con la causa, con el reino de Dios. Pero pasamos a la segunda generación, los hijos. Y los hijos son un 50%. Conocen a Dios, pero no lo obedecen. Saben y han escuchado de Dios, pero no le hacen caso. Solo buscan a Dios cuando están emproblemados, enchicharronados, cuando el agua está hasta el cuello. Ahí sí, por favor, oren por mí, oren por mí. Dios hace el milagro en esa persona e inmediatamente es como si hubiese pasado un borrador, se olvidan de Dios. Esa es la segunda generación, un 50% comprometidos con Dios. Y está la tercera generación, los nietos. Y los nietos sí, cero de Dios. No quieren saber nada de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Cómo es posible que una persona dedicada a Dios, sus hijos se pierdan? No sé si tú te has colocado a pensar eso. ¿Cómo, si yo soy un padre de familia que amo a Dios, cómo mis hijos se van a perder? ¿Cómo mis hijos van a caer en pecado, en la perdición? ¿Cómo es posible eso? Y te lo voy a decir de una manera sencilla. Sucede de la misma forma cuando un padre le deja la empresa a un hijo. Cuando un papá le pasa la empresa a su hijo y el papá nunca le enseñó a su hijo a cuidar, a amar, a valorar las cosas de la empresa, a trabajar por la empresa, a sacrificarse por la empresa, lo más probable es que cuando el hijo reciba esa empresa se va a destruir y se va a acabar, ¿sí? Si un papá no le enseña de dónde salen las cosas, esa persona no va a tener pasión por la empresa. No sé si me hago entender. Si tú solamente piensas que tener un hijo es darle comida, darle vestimenta, estás equivocado. Estás muy equivocado. Tienes que enseñarle que la comida, que la vestimenta, ¿de dónde surge? De Dios Todopoderoso. Entonces, la pregunta es la misma. ¿Cómo es posible que una persona dedicada a Dios, sus hijos se pierdan? Y la respuesta es simple, porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Pero yo te hago otra pregunta. ¿Cómo una persona va a recordar a alguien? ¿Cómo una persona va a pensar en alguien, a recordar de alguien, si nunca se les habló, si nunca se les compartió, si nunca se les mencionó de Dios, de esa persona? No sé si ustedes han escuchado la canción de Marcos Witt, que habla acerca del evangelio, de compartir las buenas nuevas de Jesucristo a toda la criatura, ¿cierto? De todos los países del mundo. Pero hay una parte y un fragmento de esta canción que dice: ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo va a oír tu familia si tú nunca le compartes de Dios, si tú nunca hablas con tus hijos de Jesús? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Y vayamos a Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. Lo vamos a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional y dice así la palabra de Dios. Pero tengan cuidado. Hoy Dios en esta mañana, ¿qué te está diciendo, padre, futuro padre? Oiga, tenga cuidado, preste mucha atención, preste mucha atención. No olviden las cosas que han visto sus ojos. No olviden lo que Dios ha hecho en su vida. No se olvide de eso, ni las aparten de su corazón. Porque mientras usted viva en esta tierra, lo que tiene que hacer es contársela a sus hijos y a sus nietos. ¿Por qué nuestra familia se olvida de Dios? Porque nosotros somos tan orgullosos que nos comemos el milagro. Nosotros somos tan orgullosos que preferimos quedarnos callados y decirle a nuestros hijos que fue por nuestras fuerzas, fue por el fruto del trabajo, que ellos tienen todo. Y no es así. Recuerda, ¿quién te dio ese trabajo?
Fue Dios el que abrió la puerta. Recuerda, ¿quién fue el que te dio esa idea divina para emprender un negocio que nunca habías imaginado? Fue Dios a través de un sueño, a través de una profecía, a través de una palabra. Recuerda, ¿quién fue el que te sanó para que tuvieras vitalidad para trabajar con excelencia? Fue Dios. Fue Dios es el que te dio todo eso. ¿Listo? ¿Podemos proyectar nuevamente el versículo? Entonces, ¿cuál es nuestra misión, padres de familia, hoy en este tiempo de avivar a Dios en nuestra familia? Contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos qué es lo que ha hecho Dios en nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en nosotros? Y la pregunta entonces es, bueno, Daniel, ¿cómo hacemos que nuestros hijos no se olviden de Dios? Primero, poner el fundamento. Recordemos que el fundamento para nosotros como cristianos es la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Y hay un verso muy impactante que habla sobre aquella persona que construye su casa sobre la arena. ¿Qué sucede? Que al primer obstáculo esa casa se destruye. Pero hay aquellas personas que construyen su casa sobre la roca. Así pase un tsunami, así pase un terremoto, un maremoto, así se ponga el problema más pesado, esa casa va a permanecer en pie. ¿Por qué? Porque su fundamento está en Jesucristo. Hace una semana atrás estábamos en Barranca compartiendo con la familia y había un familiar, un tío que dijo, mire Daniel, les voy a mostrar cómo llevo mi casa. Y la casa pues ya estaba construida, o sea, literalmente estaba construida, pero él quería hacerle otro piso más. Y él dijo, mire, yo tuve que romper toda la baldosa y poner cimientos así, 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 las bases. Y pues él trabaja en toda esta parte de ingeniería. Y las personas que lo estaban ayudando le preguntaban, oiga, José, pero ¿usted qué es lo que quiere hacer? ¿Un edificio acá? Y él respondió y me dijo esto, es que yo lo que quiero es tener una casa sólida, porque esto se lo voy a dejar a mis hijos, se lo voy a dejar a mis nietos, se lo voy a dejar a mis bisnietos, y con estos terremotos aquí en Santander es mejor estar preparado, es mejor hacer una buena base. De la misma manera, este suceso te sirve a ti. Hay que empezar a dejar buenas bases. Y poner el fundamento, déjame decirte que es muy fastidioso. Es muy fastidioso. ¿Por qué? Porque poner el fundamento es gastar dinero, gastar tiempo, pero al final va a haber un resultado. Y te voy a dar este ejemplo para que entiendas un poco más. Cuando tú veas a tu hijo ahí, cuando tú veas a tu hija, mira que estás viendo un edificio. Mira que estás viendo un edificio. ¿Y qué es lo que requiere un edificio? Necesita plata para meter a los materiales, ¿cierto? Pero también se necesita tiempo. Un edificio no se construye de la noche a la mañana. Un edificio se construye de poco a poco, de poco a poco. Así es el fundamento. Tú no puedes pretender meterle a tu hijo o a tu hija 30 años de cristianismo en solo 2 días o en un día. No es así. Es ponerle el fundamento, ponerle el fundamento. Y déjame decirte que es fastidioso. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo corrijan. A nadie. Que un papá le diga, cepíllese los dientes. Ah, mi madre. Venga acá a comer, a almorzar, venga. Ah, ¿cierto? Ore por los alimentos. Ah, no se cueste tan tarde, apague el celular, apague todo eso. Pero si un papá no estuvo ahí diligentemente poniendo el fundamento, ese hijo va a ser un hijo desordenado, ¿sí? Yo por qué le doy gracias a Dios y siempre me meto en la cabeza, así estoy en un centro comercial, así estoy en el aeropuerto, llevo un cepillo dental, porque mi papá siempre me dice, hay que cepillarse los dientes, hay que cepillarse los dientes. ¿Usted se imagina uno andar por la calle con la boca sucia? Uy, no. O que usted, que esté joven o adolescente o futuro padre, ¿cierto? Que su hijo vaya a conquistar a alguien y con la boca oliendo a feo. No va a ser agradable. Hay muchos hábitos que se necesitan inculcar. El fundamento se inculca, el fundamento se implementa y eso va a ser fastidioso, pero aquí viene la perla, aquí viene la revelación de Dios. El papá que corrige a su hijo es ese hijo que lo va a amar en el futuro. Amén. El papá que pone el fundamento de Dios en el hijo es aquel que va a cuidar a su papá cuando él esté anciano.
No sé si me hago entender. Es el papá que corrige, corrige por amor. Un papá permisivo, un papá que le permite hacer al hijo todo. Papá, quiero hacer una fiesta. Claro, hijo, haga la fiesta que quiera acá. Si quiere yo me voy y le dejo las llaves y usted haga lo que quiera. Un papá permisivo, cuando ese hijo crezca, nunca va a honrar a ese papá o a esa mamá. Pero un padre de familia que corrige sabiendo que corrige por amor, dice la palabra de Dios, así pase día tras día, así pase, él se permanecerá en Jesucristo, él permanecerá ahí. Yo te pregunto, ¿tú has visto esos abuelitos allá en la calle que sus hijos no aparecen? Esos abuelitos que sus hijos ni por la izquierda ni por la derecha. ¿Por qué? Porque lo más triste es que cuando esos abuelitos fueron padres de familia, nunca corrigieron a sus hijos. Nunca corrigieron a sus hijos. ¿Sabe por qué es tan difícil poner el fundamento? Porque al final vale la pena. Vale la pena cada minuto que tú inviertas a tu hijo. Vale la pena cada dinero que tú inviertas a tu hijo. Vale la pena. Vale la pena, pero no solo en la educación, porque es que a veces tenemos esa idea, es que si yo le doy comida, si yo le doy educación, va a tener todo bien. Mentiras. Una persona próspera y bendecida es alguien que tiene a Jesucristo en su corazón. Una persona que es exitosa es porque Jesús está en su corazón y siente paz sobre todas las cosas. Eso es poner el fundamento. Hace 3 semanas atrás compartía con una persona y estábamos hablando sobre la inseguridad en nuestra ciudad, los robos, los hurtos, etcétera, etcétera. Y ella me decía, no, en el barrio donde yo estoy hay 2 niños que son los ladrones. Entonces a mí me causó curiosidad, yo le dije, bueno, y ustedes que hacen parte de esa comunidad de vecinos, ¿a ustedes también lo roban? Y ella me dijo, sí, eso no respetan nada, no respetan si es hombre, si es mujer, si es abuelito, se van robando a quien sea. Y ella me comentaba, oiga, y lo más curioso es que la mamá se la pasa en la casa, todo el día, mañana, tarde, noche en la casa, con los hijos ahí. ¿Por qué? Porque el esposo le decía, mi amor, usted quédese en la casa, acá en la casa y yo me voy a trabajar. Y ella se expresaba de esta manera, el hombre trabajando como burro y la mamá ahí en la casa y nunca cuidó a sus hijos. Oiga, ¿cómo es posible que un padre de familia estando en casa descuida a sus hijos? ¿Cómo es posible que una persona dedicada a Dios, sus hijos se pierdan? ¿Cómo es posible? Entonces, estos hijos crecieron, en un ambiente permisivo, en un ambiente donde no lo corrigieron. ¿Qué pasó? Cayeron en las drogas, empiezan a robar para conseguir drogas. ¿Y sabe qué es lo más especial de este suceso? Que ella dijo, y mis hijos salieron gracias a Dios bien. Y ella me empezó a contar la historia. Mire que cuando yo tuve a mis tres hijos, quería meterlo en un colegio que me quedara cerca de mi comunidad, de mi barrio, pero no había cupo. Entonces lo que hice fue desplazarme a otro barrio más lejano, pero las personas me decían, oiga, ¿cómo usted va a meter a sus hijos allá si en ese colegio va a aprender malas cosas, malos hábitos, se va a meter con personas de mala influencia? Oiga, no lo meta allá, por favor, recapacite, no lo meta allá. Y ella le dijo, no, mis hijos tienen que estudiar. Habló con una profesora y yo le dijo, claro que sí, traiga a sus hijos en la tarde y lo metemos al cupo. Metieron al cupo y ella me dijo, todos mis hijos son profesionales, ninguno cayó en la droga. ¿Y sabe qué? Ese barrio, ese lugar donde está ella, es un lugar que podríamos decir estrato 1, estrato 2, ¿cierto? Donde la calidad de vida es difícil. ¿Y por qué yo te digo todo esto y resumido? Es que muchas personas dicen, oiga, si yo hubiese nacido en Francia, si yo hubiese nacido en Alemania, si yo hubiese nacido en otro país, o si yo hubiese nacido en tal familia, yo hubiese sido una persona distinta. No, no importa el lugar donde tú nazcas, no importa si tú naciste en un lugar donde hay escasez, no importa si tú naciste en un lugar donde hay abundancia,
donde puedes ir a las mejores universidades, donde puedes tener los mejores colegios. No importa esos dos extremos, no importa. Pero si un padre de familia fundamenta los valores de Dios, así esta persona en su entorno estén drogadictos, en su entorno hagan personas soeces, groseras, esa persona nunca se va a torcer y va a salir siendo una persona exitosa. ¿Por qué lo digo? Porque es que pensamos que una persona que tenga un entorno bien va a ser bien. No. Estas personas también sufren con lo mismo. Hay personas que pueden estar con mucho dinero, pero siendo personas no sinceras, no transparentes, corruptas, ¿cierto? Entonces, estos dos extremos no importan. No importa el lugar donde naciste. Y para que me lo entiendas un poco más, ¿recuerdan de Jesucristo? ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. No importa el lugar donde tú nazcas. Si tú como padre colocas el fundamento, María y José pusieron el fundamento en Jesucristo. ¿Y quién fue Jesús? Nuestro Salvador, nuestro Redentor. No importa la condición donde vivas, cuando el fundamento está ahí bien puesto, inculcado, con valores, con principios de Dios, nada nos va a mover. Amén. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos no se olviden de Dios? Poner el fundamento, pero para poner el fundamento va dependiendo de otra cosa, y es con el ejemplo. Con el ejemplo. Las palabras sin demostración pierden su valor. Y voy a ponerte un ejemplo. Yo estoy aquí parado por mis papás. Yo estoy aquí parado porque ellos me corrigieron. Yo estoy aquí parado porque Dios hizo que mis padres me encaminaran y me guiaran en el propósito de Dios. ¿Sabe por qué yo creo en la oración? Porque yo veo a mi papá orando todas las madrugadas. ¿Sabe por qué yo tengo fe? Porque mi mamá me ha motivado que si yo quiero alcanzar algo, tengo que visualizarme estando en ese lugar. ¿Sabes por qué estoy aquí? Por mis papás. Y este es un ejemplo muy claro. Tú eres el reflejo. Tus hijos son el reflejo de ti, ¿sí? Si tú quieres ver cómo están tus hijos, míralos cómo actúan. Ellos son el reflejo de ti, papá, de ti, mamá. Yo recuerdo muy bien también que, volviendo al tema de saber de dónde surgen las cosas, nos apasiona. Si tú como papá no le enseñas a tus hijos que todo lo que tienen es por Dios, ellos no le van a dar la gloria a Dios cuando crezcan. Mi mamá y mi papá, cuando íbamos a hacer compras, damos gracias a Dios porque podía comprar lo que yo quisiera como niño. Sandalias, bermudas, pantalones, pero desde muy pequeño yo recuerdo que mi mamá llegábamos con las bolsas del centro comercial y ¿sabe qué hacía mi mamá? Me decía, bueno, Dani, Marce, vamos a arrodillarnos y vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, porque todo lo que pudimos comprar en Navidad fue porque Dios lo hizo. Eso es ejemplo, es ejemplo. Tú no le puedes decir a tu hijo, oiga hijo, lea la palabra, y tu hijo nunca te ve leyendo la Biblia ni cogiéndola. Tú no le puedes decir a tu hijo, oiga hijo, ore, siga los caminos de Dios, pero nunca te ve orando. Entonces, las palabras sin demostración pierden su valor. Y hay que contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan el versículo de Deuteronomio 4:9? ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 4:9? Oiga, padre, tenga cuidado, preste atención. No olvide las cosas que han visto sus ojos ni las aparten de su corazón mientras viva. ¿Sabe por qué yo creo en Dios y tengo fe? Porque mis padres me han mostrado la realidad que es Dios. Dios es un Dios milagroso. Dios es un Dios que sana. ¿Sabes? Este lugar, que es la casa de Dios, es un lugar muy hermoso. Es un lugar bien edificado, pero antes de ser la casa de Dios fue un parqueadero. Fue un parqueadero. Fue un lugar donde se dejaban entrar carros y suciedad y aceite y todo, pero este lugar fue un parqueadero. ¿Y sabe cómo se obtuvo este lugar? Por un milagro. No había ni un centavo, ni un peso, ni un dinero para comprar este lugar, pero sí había oración y había un propósito de Dios. Las personas lo que hicieron fue, vamos a orar por este lugar. Y el dueño de este lugar era un abogado, esos abogados fuertes, esos abogados toscos, esos abogados que no le importaba de Dios, no le importaba el cristianismo, no le importaba nada.
Y cuando vieron entrar a mis papás, ¿por qué lo digo así como si yo estuviera ahí? Porque mis papás me lo contaban. Cuando ellos vinieron ahí entrando, el Señor los miró todo reacio y dijo, ¿ustedes qué quieren? No, es que queremos comprar esto. ¿Para qué? ¿Para una iglesia? Ay, no, vengan después, no molesten. ¿Sabían que la calle Octava, con carrera Octava, era un lugar propicio para crear apartamentos? ¿Cuántos no estaban por esta área, por este lugar, para que una constructora hiciera un edificio, no sé, de 10 pisos? Pero Dios estaba haciendo el plan y destinado que esta era la casa de Dios para adorar a Dios. Y lo más impactante, este abogado reacio, no quiero, ¿sabe qué Dios hizo? Dios permitió que su hijo lo secuestraran y él empezó a pedir pues lo que haría cualquier papá, ayuda, y gracias a Dios pidió ayuda pues del Padre Celestial. Toda la iglesia, mis papás empezaron a orar por el hijo, y ¿sabe qué le impactaba a este señor? Oiga, yo no conozco ni a ellos, no sé si ni su vida, ni ellos no son ni mis hermanos, ni mis familiares, no son nadie, pero ellos están orando por mi hijo que está secuestrado. ¿Y sabe qué es lo más impactante? Dios liberó a ese hijo. Y él, en ese entusiasmo por saber más de Dios, le dijo, listo, hagamos el negocio. Pero no había dinero, no había ni un centavo. Eso es la fe. Y hay tantas cosas que me ha pasado en mi vida, de milagros tras milagros, y eso es lo que me permite creer en Dios. ¿Sabes por qué tú eres muy tibio en las cosas de Dios? Porque nadie te habló de Dios. Tú como padre necesitas hablarle a tus hijos de Dios. Necesitas enseñarle que fue Él el que te sanó. Necesitas decirle que Él fue el que te dio el colegio, que te dio la universidad. Necesitas decirle, oiga, mi familia estaba a punto de ser destruida, pero conocimos a Dios y mire, somos una familia de bendición. Nuestra empresa estaba a punto de acabarse, pero conocimos a Dios y Dios hizo que surgiéramos nuevamente a la victoria. Esos son los milagros que tenemos que contarle a nuestros hijos. ¿Y se acuerdan del gran paréntesis que hacíamos de Josafat? Volvamos nuevamente a 2 de Crónicas 17, del 10 al 13. Y esta vez sí lo vamos a estar leyendo en la Reina Valera. Segunda de Crónicas, yo sé que está en las pantallas, pero vamos a leerlo alternadamente. 17, verso 10, Reina Valera. Te invito a que saques la Biblia, si trajiste celular, saca la Biblia, vamos a leer todos. Vamos a ver cómo termina la vida de Josafat, ¿listo? Ya estamos terminando la prédica y dice así, yo leo un versículo y tú lees el otro. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tú dices, amén. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no usaron guerra contra Josafat. Siguiente. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Y el último verso. Amén. ¿Qué le pasó a Josafat? El pueblo enemigo no se quería meter con él, porque era una persona muy fortalecida como nación, como tribu, como estado, como departamento. Pero también los mismos enemigos le traían presentes. Oiga, Josafat, mire, le traigo este regalo. Mire, Josafat, le traigo este obsequio. Eso va a pasar si tú colocas el fundamento de Dios en tu familia. Los enemigos no se van a meter con tus hijos. ¿Cuáles enemigos? El vicio, la adicción. Eso no se va a meter con tus hijos. Ningún enemigo se va a meter con tu familia. Amén. Y para finalizar, es muy sencillo y la pregunta es, ¿cómo empezar un avivamiento en la familia? Lo mismo que sucedió con Josafat. ¿Sabe qué hizo Josafat? Obedeció e hizo lo correcto ante los ojos de Dios porque lo vio hacer de su papá, lo vio hacer de su mamá. Eso es sencillo. ¿Quieres que
próxima generación, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tú quieres que esta nación sea cambiada, que nosotros como hijos, que nuestros futuros hijos vivan en un país donde haya calidad de vida, donde todo sea distinto. Toda base de la sociedad inicia por el hogar, inicia por la familia. Josafat inició un avivamiento porque hizo lo correcto y lo bueno ante los ojos de Dios, porque ¿de quién lo vio hacer? De sus papás. Amén. Vamos a hacer